Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a un programa más de Tres Razones para Ver en su formato Facebook Live. En esta ocasión nos acompañan Douglas Morales, en controles Francis Castro y J. Salazar. Amigos, muchas gracias por su apoyo. Y esta noche vamos a hablar de la película Equatorian Z del director ecuatoriano Daniel Barea. Esta película se estrenó en el Festival de Nueva York en el año 2018. Douglas, tú que eres nuestro conductor principal, te deseo buena suerte para este programa y bienvenidos a todos. Gracias por estar en un programa más de Tres Razones para Ver. Bueno, buenas noches a todos por estar aquí nuevamente en este live pandémico, en el cual estamos en este momento todos confinados los fines de semana, pero bueno, esto es un espacio para eso, para entretenernos y hablar un poco sobre cine ecuatoriano. Es más, te doy la bienvenida, Daniel, y te agradezco mucho por estar esta noche aquí. Vamos a hablar un poco sobre tu película, que exactamente como estaba introduciendo Felipe, fue una película la cual se estrenó en el año 2018. Vi que exactamente también estuve en el Festival de la Cordillera en Argentina, que es este festival de cine ecuatoriano. Y nada, vamos a estar conversando un poco sobre tu película, más que todo porque es un tema bastante interesante el que maneja de alguna u otra forma la película, que en este país no deja de ser todavía un tabú el tema de la marihuana y por la legalidad más que todo que tiene, y de alguna otra forma recién pasamos también el 420, entonces exactamente este programa nació por eso, por esta fecha en la cual se conmemora este día, pero vamos a conversar un poco sobre este proceso de creación de Equatorian, ¿cómo es? ¿Shita o Sheta? De alguna otra forma, no lo tengo claro, yo lo leo en inglés por el nombre, pero bueno. Ajá. En realidad es Sheta, pero justamente el trip es el Spanglish, entonces va por ahí. Ok, pero bueno, de una. Así que ya vamos empezando un poco. Hablando un poco sobre tu película, cuéntanos este proceso de hacer una película, porque yo estaba investigando un poco sobre que esta historia es tu ópera prima, la cual nació en un proceso en el que estabas haciendo tu maestría en España de guión, y de alguna u otra forma ahí la fuiste desarrollando un poco, pero cuéntanos cómo fue de alguna u otra forma esa génesis de hacer una película sobre este tema aquí en Ecuador. Chévere, ya les cuento. Solo antes que nada quería mandar un saludo a la familia y a María del Carmen de la Torre, que es una de nuestras actrices que lamentablemente en esta pandemia falleció y fue una persona muy importante. Entonces solo quería mandarle un abrazo enorme de parte de todo el equipo y de la película. Eso, y bueno, ahora sí empecemos. Ahora sí empecemos. A ver, ¿cuántos porros se fumaron en la producción? ¿No? Bueno. Después hablamos de eso. A ver, hablemos un poco directamente sobre esto, de cómo fue esta génesis de esta historia. O sea, ¿nació como un guión o ya nació directamente como una película que querías hablar sobre un dealer? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso con el que empecé la escritura de la película, es decir, quiero hacer una película larga y decidí escribir algo que supuestamente iba a ser sencillo de filmar, más o menos. Entonces empecé a escribirla en Quito, pasó un tiempo y tuve la oportunidad de ir a hacer un posgrado en la SCAC en Barcelona en el 2012. Ahí pude como desarrollar la película y a la vuelta tuve la oportunidad de juntarme con Juliana Califé y Gabriel Granja, que son dos amigos muy queridos con los que he trabajado estas obras. Las obras que he venido haciendo en mi vida generalmente han estado al lado mío, y como que lo acabamos y mandamos al Cine 3 veces. Me parece que la tercera pudimos ganar. Entonces ganamos el fondo de película bajo presupuesto, que me parece que solo se hizo ese año y de ahí ya nunca más. Y ahí ya tuvimos la oportunidad de filmar. Eso te cuento más o menos del inicio. Ok, entonces ganaron el fondo ya de producción netamente. De no producción netamente. Ajá. Ok, ya tenías armado de alguna u otra forma este proyecto. Pero algo que me parece interesante es la temática, de alguna u otra forma, del que hayas accedido a un fondo nacional y con una película que tiene esta temática que de alguna u otra forma, como decía hace un rato, puede ser un tabú. O sea,
de alguna u otra forma que haya podido acceder a este tipo de premios? O sea, ¿cómo lo tomaste tú de alguna u otra forma? Supongo que pudo haber sido una gran sorpresa porque no es algo habitual en la filmografía ecuatoriana. Claro, ¿no? Yo siempre tuve como esas ganas de crear, de lograr que esa película pueda ser filmada, entonces le metimos todo en realidad. Y claro, o sea, hubo bastantes obstáculos antes de filmar, especialmente para conseguir el dinero, porque obviamente hay gente que el tema ya le asustaba, especialmente ya le decían marihuana, entonces marihuana era un susto para ellos, ¿no? Entonces, claro, hubo que pasar un montón de filtros hasta que yo creo que de alguna manera hubo cierta potencia en la peli que hizo que ya las cosas funcionen y se pueda dar. Entiendo totalmente, claro, eso es lo que decía, porque igual dentro de lo que se ve en la historia, esto puede ser un spoiler, pero ves a la Policía Nacional y ves todo este tipo de cosas, que supongo que no es que tenían props tampoco de la hierba y de las plantas, o sea, de alguna otra forma hay cosas que, de lo que yo pensaba que eran naturales, entonces, por ejemplo, cuando ves a los personajes fumando y todo eso, o sea, eso no creo que haya sido un prop. Entonces son... Algunos eran props, otros no. Lo que decidimos era que los actores y actrices que podían fumar y tenían la capacidad de actuar fumando, lo hacían. Y los que no, también está bien, sin problema. Ok, entiendo totalmente. Pero bueno, cuéntanos un poco sobre Baltasar. Finalmente este es el personaje que conduce toda la historia, porque claro, tu película narra micro historias que van entrelazadas por las entregas de este personaje, pero ¿por qué decides hacer una película sobre un dealer y no sobre las personas que lo consumen, sino como el que las reparte? A ver, justamente es como me encanta ver esta posición de las personas que tal vez dentro del sistema y de la vida no son realmente exitosos, sino como Baltasar es esa persona que el éxito que generalmente le puede acompañar a una persona no es el éxito de él. El éxito de él es una vida tranquila, donde se fuma un porro, tiene su hija, vive con sus panas, tiene una vida bastante joven, aunque ya ha pasado cierta edad, digamos, ¿no? Va por ahí un poco la cosa. Claro, totalmente. Pero bueno, eso finalmente lo vuelve también un personaje interesante, porque a mí lo que más me llama la atención de alguna otra forma de la película es este personaje, porque finalmente lo ves, es un personaje que está bien arreglado, que tiene el pelo planchado, entonces y tiene un maletín que es bastante formal, pero a la vez tú dices, esto no es lo que nos muestran regularmente en una película de narcotráfico o que habla sobre temas de la marihuana, sino que de alguna otra forma le das como otro punto de vista también desde la fotografía y de la dirección de arte, porque justamente viendo el análisis que hicieron los chicos y Felipe también aquí, que había un trabajo bastante cuidado que creaba un contraste, porque era como que todo bastante cuidado de alguna u otra forma el trabajo de la fotografía. Así que vamos entrando un poco en ese tema, como ya en el proceso de dirección y de alguna u otra forma de las decisiones de contar de esta historia de esta manera, porque de alguna u otra forma quisiera saber si esta idea de hacer como este viaje siempre estuvo desde el guión o esto fue mutándose. ¿Cómo fue este proceso ya de llegar a lo que vimos finalmente? No, el viaje de Baltasar siempre estuvo bastante presente, o sea, siempre fue parte de la historia y realmente sí, o sea, en algún punto yo lo veía igual como un cierto road trip en algún momento, ¿no? Y claro, Baltasar lo que hace es entrelazar estas historias y llevar una atmósfera. Justo trabajamos un montón con la atmósfera, entonces va por ese lado. Ok, totalmente. Bueno, también quiero hacer esta pausa para invitar a la gente que nos está viendo que pueden hacer preguntas sobre la película o al director para invitarlos a interactuar un poco. Felipe, no sé si en este momento tenemos alguna pregunta o algo así, o tú quieres preguntar o seguimos.
Por favor, podemos continuar con la intervención de ustedes. Lo que sí me gustaría recordar a todos los que nos están viendo es que Tres Razones para Ver llega gracias al auspicio y la colaboración de Turicine, Claqueta Play y Choloflix. Y hablando de Choloflix, pueden ver la película de Daniel en www.choloflix.com. Por el momento no tenemos preguntas del público, seguramente con el paso de la noche las tendremos y yo les interrumpiré para dar lectura a las mismas. Por favor, continuemos. Ok, bueno, totalmente. Entonces, sigamos, Daniel, hablando sobre tu película en realidad, porque hay cosas porque algo que me pasaba viendo la película es que sí, finalmente tienes un personaje interesante, que es ese Eddie de alguna otra forma, pero a la vez también tienes varias historias, y lo que yo sentía es que finalmente, no sé si lo que es como también por mi construcción de ver cine, es que yo sentía que este personaje también, a pesar de que tenía una vida complicada, todas las cosas le salían bien. Y no sé si en algún momento extrañé ver como ese más drama, o por decirlo de esa forma, o el más suspenso, como por ejemplo en la parte cuando se encuentra con los policías y todo eso, es como eso tú dices, wow, ¿ahora qué le va a pasar? Y finalmente se sale con las suyas. O sea, eso sí quisiera hablar contigo un poco sobre este proceso de hacer esta película y por qué esas decisiones de simplemente tener un personaje el cual el viaje de alguna u otra forma es positivo. Chévere. A ver, justamente creo que en el país y generalmente se ha como encuadrado a la ganja, a la hierba, desde el narcotráfico, desde cosas negativas, ¿no? Entonces, lo que plantea un poco la película es, ¿por qué no nos reímos un poco? ¿Por qué no nos burlamos un poco? ¿Por qué no nos burlamos también de estos elementos que existen en el sistema, como es la policía, como es el gobierno, que ataca la hierba sin tener realmente un conocimiento de qué es y en realidad cuánta gente la consume, porque en el mundo la consume un montón de gente? Claro, totalmente. Y eso creo que también es una de las cosas que rescato de la película, que ves a varios tipos de personas que la consumen, desde este personaje que es creo que Laura se llama, que es la chica de la cual el papá le dice que ya busca algo que hacer, hasta ves a una azafata que tiene un carrazo y que vive de una forma bastante elegante. O sea, te das cuenta que hay como un universo extenso de personas y distintas personas que la consumen de alguna otra forma y que no necesariamente son personas del bajo mundo. Entonces, de alguna u otra forma, creo que ese es un punto de vista que es bastante interesante que tú rescates de esto, porque de alguna u otra forma así lo es, así es como yo lo percibo también, porque no es como exactamente, o sea, creo que es ya demasiado global y por eso que cada vez es hasta más legal en el mundo, porque es como que cada vez lo consume más gente, desde doctores hasta políticos y eso, o sea, pero hay como, igual hay el tabú de la sociedad, y creo que eso es algo que tú querías hablar sobre esta película. No sé si eso también fue uno de los motivos por el cual empezaste a realizarla. Sí, en realidad, a ver, creo que, claro, yo quería hablar un poco de este mundo de la hierba, ¿no? O sea, siempre me ha apasionado ese mundo, o sea, para mí es algo... la marihuana tiene atrás un montón de cosas, como la música, como las plantaciones, como, no sé, tiende a generar muchas cosas alrededor de ella. Y creo que inconscientemente pasa lo que pasa en la peli, lo que tú vienes diciendo antes. Entonces, que es como se dan estas cosas de sacar y romper tabús en el cine y justamente lo que hace la película y que nos hemos venido dando cuenta hasta ahora es que de alguna manera igual la película incomoda. En cierto punto y a mucha gente la película llega a incomodar. Entonces, esa incomodidad creo que fue inconsciente, pero existe y es muy bonito. Creo que es de las cosas más bonitas que nos ha generado la peli. Claro, totalmente me imagino. Y justamente eso te quería preguntar, ya ahora, ya después que han pasado, ¿qué? 3 años, sí, ya casi 3 años del estreno, quisiera hablar un poco de cómo fue el recibimiento directamente del público, ya con la película, o sea, la experiencia de verla en una sala, o sea, ¿qué comentarios te daban acerca de eso? Si
si les parece que estaba bien o si no estaban a favor de que se haga una película que fomente la marihuana o cosas así. Ajá, verás, yo te cuento mi experiencia personal, que fue una cosa muy loca realmente. Yo cuando estrené la película pasé por un proceso bastante difícil, que fue que me tuve que exponer ante el público, que era una exposición como súper grande ante mucha gente, ante comentarios en las redes y ante ciertas cosas que a mí me dejó un poco devastado. Entonces, también fue una experiencia que ahora es la primera vez que lo cuento, pero como estar abierto a eso y abierto como un poco a que la gente te diga esto es bueno, esto es malo, me debilitó. Entonces al comienzo no pude realmente sentir el verdadero impacto de la película, tuve que descansar, tuve que como llegar a la tranquilidad en mi ser para poder ver realmente lo que pasó. Y claro, lo que pasó es que, como te digo, había un montón de gente que la entendía, la vacilaba, y había otra gente que la odiaba. La odiaba, y no solo la odiaban, sino que querían como acabarla en redes sociales y y eso se volvió una cosa súper loca, que después de ver y pasar el tiempo, es cuando realmente digo, qué bonito que haya pasado esto, pero en ese momento fue difícil para mí. Claro, yo totalmente eso creo que iba a ser totalmente posible, más que todo en un país como el que vivimos, naturalmente, pero ahí es cuando te das cuenta cuando las películas envejecen de mejor forma que otras, porque quizás a veces son muchísimo más adelantadas al tiempo que se vive, porque de alguna u otra forma, en estos momentos todos sabemos que en países como Estados Unidos, ciudades grandes como New York, la marihuana en este momento es totalmente legal y la están regalando como si fuera nada. Por si te vacunas del COVID, te regalan ahora eso. Entonces te das cuenta que de alguna u otra forma sí es un tema del cual está bien que se hable porque es algo que existe, pero me parece bastante interesante desde el punto de vista donde tú lo tomas, desde la comedia, y de alguna u otra forma también tiene su lado familiar la película, porque el hecho de que veas a un dealer ya desde su lado más íntimo con su hija, de alguna u otra forma siento que humaniza más a estos personajes que son parte de nuestra sociedad, que de alguna u otra forma siempre están como que en el dark side, ¿entiendes? En el mundo underground de eso, de las drogas y del crimen y de todas esas cosas, pero finalmente creo que así mismo como los ancianos que tú ves que son los que producen esta hierba, te das cuenta de que eso también te saca, porque tú dices, ok, no me esperaba eso desde el inicio. Entonces eso creo que es bastante interesante desde el punto de vista sobre la peli. Tenemos una pregunta del público, Douglas y Daniel. Nos preguntan principalmente dos cosas. La primera, si tú consideras que la película tiene un tinte, justamente lo que hablaban, familiar, si es que esto es un poco más llegado para otro público que no es el familiar, o es una película que es netamente para un público específico. Esa como primera pregunta. Chévere. Bueno, yo considero que es una película abierta a todo el público. Creo que obviamente topa un tema que en un momento, y como en esta época, está rompiendo cosas. En otros países ya es muy, muy normalizado. En nuestro país creo que también, pero la gente aún tiene como sus ciertos prejuicios. Pero creo que sí topa temas que son para todos, porque creo que todos tenemos la capacidad de ver cosas chéveres, cosas nuevas, y tener la capacidad de decir esto me gusta, esto no, y punto. Ajá. Esa era una de las preguntas. Y también nos preguntaban si es que la película, que la podemos observar en choloflix.com, es gratis o de alquiler. Para todas las personas que nos están preguntando eso, informarles que la película está totalmente gratis en Choloflix, y por favor vayan a disfrutarla, que es una obra de arte que la van a disfrutar de principio a fin con sus familiares, con sus amigos, con sus novias, con sus novios, con quien ustedes gusten. Realmente la película es digna de admirar y se deja ver. Por favor, continuemos. Bueno, que finalmente sí, porque, o sea, yo sí, me pasé un buen rato viendo la película de alguna u otra forma, y exactamente, o sea, yo me considero que soy una persona que no tiene prejuicios por el mismo hecho que también me dedico al cine. Creo que eso nos quita muchísimos juicios
al momento de escribir, de crear o de ver, así que de alguna otra forma yo la puedo disfrutar de muchas maneras, perdón. Pero bueno, continuemos un poco hablando un poco sobre esto, porque hay cosas que yo veía en la película y sí me causaba mucho risas, pero no las terminaba de cachar finalmente. O sea, por ejemplo, hablando un poco de este personaje que es medio extraño, que es este ciego que sale en la película. ¿Qué onda el ciego? O sea, cuenta un poco sobre eso porque también luego metes a los ovnis y yo siento que onda los ovnis. Así que por eso te pregunto eso para que me cuentes un poco eso porque termina así la película. ¿Por qué la decisión de terminar la película de esta forma? Ya, chévere. A ver, el ciego es como un personaje que está, pero no está. Es tal vez una de esas personas que tú le ves todos los días en la esquina de tu casa, ¿me cachas? Pero cuando fuiste 3, 4, 5, 6 cuadras más allá, ya te olvidaste. Pero el ciego es una persona que si tú le prestas un poco de atención a esos momentos, está ahí, pero es casi invisible. Eso es lo que representa más o menos él. De alguna otra forma es lo que representa la marihuana en la sociedad. Exacto. O sea, que está ahí, pero es como, ay, no lo veo. No lo veo, exacto. Ok, te cacho totalmente. Ahora sí, porque no, o sea, no es que pude ver muchas veces la película, pero viendo eso me queda eso porque hay un ciego. O sea, más que todo me respetaba la curiosidad de por qué tomas la decisión de poner un personaje que de alguna otra forma solo interactúa con uno de ellos, pero luego sigue apareciendo. Y es más, termina así la película y con esta llegada de los ovnis. Cuéntame un poco acerca de eso, porque también exploras un poco ese tema sobre los ovnis que hay en esta conversación que tiene Baltasar con la hija y al final ves una nave y es como, ¿qué onda? O sea, finalmente. Claro, bueno, creo que la plantita puede tener un origen extraterrestre, de alguna manera. Entonces, creo que de alguna manera existe una conexión mística entre los viejitos y la planta y los extraterrestres. Entonces, Laura, de alguna manera, tenía esta conexión con los extraterrestres. Igual ahí se creaba la Equatorian Sheta, que es realmente una hierba casi mística, ¿no? Muy mística, que te daba una apertura mental, pero increíble. Claro, decía que era como 80% sátiva y 50%, no me acuerdo cuánto era el porcentaje, pero le decían ahí, pero de alguna otra forma creo que eso finalmente es el producto interesante de toda la película. Y nada, Feli, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Continuamos? Tenemos una pregunta de Juliana Califé. Parece ser que esta pregunta es más vista desde el punto de vista, perdón que sea redundante en esto, desde el punto de vista de la producción. Esta es una pregunta interesante lo que nos dice. Las distintas historias que combinan la participación de actores profesionales y otros, entre comillas, naturales, ¿cómo fue el trabajo? ¿Cómo lo llevas al ensayo? ¿Cómo ensayaste esto? Nos pregunta Juliana Califé. Chévere. Hola, Julis. ¿Cómo estás? Primero, bueno, esa parte es muy bacán porque lo que decidimos hacer mediante dirección y producción fue, bueno, planteamos un casting general en el que fueron llegando algunos personajes. Entre estos voy a mandar una historia rápida que es de Kazuhiro Takami, que es un japonés que estaba estudiando español en este país y iba pasando por la calle y otro de los actores que salía del casting le habíamos contado que un japonés iba a venir a hacer el casting. Entonces uno de los actores que salía haciendo el casting le ve al japonés y dice, ah, eres tú. Entonces le coge y le va trayendo hacia el casting a un chico que no tenía nada que ver, que no sabía dónde iba, qué iba a hacer, y es el actor que queda en la película. Entonces, esa parte es muy bonita, pero bueno, ¿qué pasa en la producción? En la producción decidimos que íbamos a tener un actor principal y un actor natural en cada escena, actor o actriz. Entonces, en cada escena tratamos de llevar ese equilibrio, como que haya una parte técnica y una parte natural que le pueda llenar un montón a eso.
Y de ahí trabajamos un montón en cuanto a los ensayos. Los ensayos los hicimos como muy bonitos. Íbamos a las calles de Quito, ensayábamos en el Pichirilo, en los parques. Nos tomamos un buen tiempo para poder como experimentar, porque también hubo una experimentación súper bonita, una apertura hacia los actores para que también puedan como aportar y no encerrarse en el guión directamente, sino que puedan aportar y expresar lo que ellos creerían que se debería hacer en tal escena o esto. Y bueno, más o menos por ahí va la cosa. También algo chévere fue que decidimos filmar la película en 2 partes, que fueron, la primera parte la filmamos en 10 días y la segunda en 7. Por medidas de producción y bajo presupuesto. Era como igual una cuestión de tratar de hacerlo lo mejor que podamos, que no, la gente no se canse, el equipo no se canse, los actores no se cansen y que podamos lograrlo. Eso. Como que tratamos de hacer un diseño de producción muy bonito con Saraí, con Juliana y en general con el equipo. Eso se nota, eso realmente sí se nota en la película. Una de mis partes favoritas dentro de todo el contexto de la película fue cuando vemos en un plano general Frutilandia y todas las frutas organizadas de una manera muy armónica. Fue maravilloso. Ahí dije, wow, realmente el trabajo de coger una fruta, poderte organizar y poderte, eso es digno de admirar en la película y bueno, otros elementos más, pero ese es el que me llevo yo como cineasta, como también colega. Esa parte fue maravillosa. Yo tengo una pregunta, querido Daniel, con respecto a la película y bueno, tengo dos preguntas en este caso. La primera, Baltasar, ¿por qué el nombre Baltasar a tu personaje principal? ¿Qué tenía este nombre principalmente para contigo en la película? Baltasar, bueno, yo cacho que de alguna manera, inconscientemente, yo creo que tiene que ver con los Reyes Magos, ¿no? Claro. Trae alguna cosita rica por ahí. Incienso. Claro. Y Baltasar es el que él llevaba el incienso, si mal no recuerdo. No me acuerdo realmente, pero algo así. Pero chévere, esa parte es la que tenía que sacarme yo de dudas, porque me parece muy jocoso que hayas ocupado este nombre realmente. Bueno, y otra de las preguntas que tengo es con la hija de Baltasar. ¿Ella fue una actriz profesional o natural? Ella fue una actriz natural, muy natural. Claro, trabajamos con ella igual en los ensayos. Nos gustó porque hubo una química súper linda entre Baltasar y ella. Y dijimos, vamos. Entonces los dos hacían un súper bonito trabajo en realidad. Pero muy natural. Baltasar es un actor profesional completamente. Sí se notaba esa química que tú nombras, que tú dices entre Baltasar y su hija. Realmente es una cosa que sí se las llevaba. A pesar de que a veces tenían sus pequeños roces actorales, claro, porque el uno es profesional, la otra no, entonces sí se notaba, pero de ahí un trabajo limpio. Creo que Baltasar, el actor que interpretó a Baltasar, realmente ayudó mucho a su hija, al personaje de su hija para poder conllevar la película, y eso es digno de admirar de parte del actor, ¿no? Porque dices, claro, yo profesional, ella no tanto, empujémosla, traigámosla a su zona de confort para que la película se vaya desarrollando en ese sentido. Y felicitaciones si es que nos está viendo. ¿Cómo se llama el actor que interpretó a Baltasar? Se llama Gabriel Granja. Gabriel, si es que nos estás viendo, un saludo de parte del equipo de Tres Razones para Ver, un trabajo digno de admirar y que esperemos que en un futuro podamos volver a hablar de la película, lo tengamos a él de invitado, porque hay muchas preguntas que yo principalmente para ese personaje tengo. Entonces, maravilloso, Daniel, por ese lado. Douglas, continuamos contigo. Bueno, sigamos hablando un poco sobre exactamente sobre la estética, porque a mí me parecía interesante exactamente lo que decía Felipe, que era este cuidado que tú le habías puesto a la fotografía y la dirección de arte. O sea, ¿cuál fue tu decisión? ¿Por qué contar de esta manera la película? Porque sí, hay un momento, por ejemplo, cuando aparece por primera vez los frascos que se ven como un product placement bien decorado con el humito, o sea, pero hay un cuidado que de alguna otra forma es decisión de dirección.
Entonces, cuéntanos un poco por qué lo tomaste de esa forma, filmarlo. Claro, justamente era como también poder mostrar esta película desde un lugar así como que quieras tenerla, quieras verla, quieras hacerla tuya. O sea, justamente, por ejemplo, el plano que tú me hablas del product placement fue pensado justamente así, fue un tema de dirección y de fotografía. Dijimos que quede como publicidad, esto es lo que queremos. Y básicamente por ahí va la cosa. Ajá. Totalmente, es que se nota totalmente, pero finalmente es como lo decía Emilia también cuando estaban haciendo el análisis, que le crea este contraste a la película y a la historia finalmente, que no es esa historia oscura, sino que te vuelve a la película un poco más, por decirlo, comprable, por decirlo de esta forma, porque funciona y creo que le da también esa fuerza más a las imágenes que ven, porque sí son imágenes que son bonitas, por decirlo de esa forma, bien tratadas. Y eso. Una de las cosas importantes, o bueno, más que importantes, sino también dignas de admirar de la película desde mi punto de vista, es que si la película bien fue filmada en Quito, no tienes esa atmósfera de Quito. Yo por lo menos no la sentí. Yo sentí que estábamos en un mundo, digamos, o en una ciudad paralela a esta, que eso a veces cae en muchas películas ecuatorianas, que te muestran como el universo Quito, el universo Guayaquil, el universo donde se haya filmado la película. Pero en este caso no me muestras de eso, y eso también es como que te admiro y te aplaudo, porque digo, saliste de la zona de confort de muchos cineastas. Muchos cineastas no quisieron simplemente encasillarse y decir lo más fácil, me voy a Quito, me voy a Guayaquil y muestro el universo. En cambio, tú no lo hiciste, o por lo menos no me hiciste sentirlo a mí. Eso también te aplaudo, querido Daniel, por parte de la película. Y bueno, ya estamos a punto de terminar el programa. Por mi parte, querido Daniel, te quiero agradecer nuevamente por haber aceptado esta pequeña invitación para hablar de tu película, y que tengamos la oportunidad de volver a juntarnos y hablar de muchos otros temas, ya que por tiempo no nos permiten. Pero quiero invitarles a las personas que nos están viendo en este en vivo, que pueden entrar al programa, al canal de YouTube de Tres Razones para Ver, y ver el análisis de Ecuatorial Z, también ver el análisis de esta y otras películas que hemos realizado. Suscríbanse en el canal de YouTube, visiten nuestras páginas de Instagram y de Facebook para que estén más enterados de lo que Tres Razones para ustedes, Tres Razones para Ver, tiene para ustedes en un futuro. Por mi parte, querido Daniel, Douglas, Francis en Controles, J, un gran abrazo de mi parte y hasta una próxima oportunidad. No, muchas gracias a todos. Quiero agradecerte, Daniel, por estar aquí, y bueno, a todas las personas que nos han seguido, de verdad, les recomiendo ver la película de Daniel, que está gratis en Choloflix, como ya lo habíamos dicho, así que véanla porque es una película que se vuelve necesaria y es para conocer, romper tabúes, y creo que está bien tener este tipo de películas en el cine ecuatoriano. De parte, agradecerles por estar aquí, nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias bien. Muchas gracias por la invitación, lindo programa, hasta luego.